Recibamos con entusiasmo a Marion Dupovet. Buenas tardes, Marion. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes. Bueno, es un verdadero placer para mí estar compartiendo con ustedes en esta tarde, en una tarde de sentido y de transformación de la forma de cómo comenzamos a conectarnos con la vida y de ser parte también de este fenómeno maravilloso de todo lo que ocurre y todo lo que es hoy también que nos conecta y nos mueve. Estamos en constante movimiento. Y aún así, como lo decía en el speech, muy ciertamente, el profesor Martín Utrera, el mundo habría cambiado. ¿Y por qué no preguntarnos entonces si el mundo cambió? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con nuestra calidad de adaptación? ¿Y qué pasa también con las condiciones económicas especialmente? Recordemos que el hombre, desde que es hombre en el mundo, siempre ha estado en la búsqueda de la satisfacción personal, en la búsqueda de esa utilidad o de esa razón utilitaria del por qué mueve las energías para lograr un resultado. Ahora bien, estamos conscientes que en los actuales momentos de pandemia, una situación inusual que estoy seguro que ninguno de nosotros en sus respectivas bodas, en la forma de cómo visualizábamos el mundo, teníamos ni la menor idea de las cosas que pudieran limitarnos en este momento. Sin embargo, observamos que el hombre en ese afán de conquistar el mundo, en ese afán de ser parte presente, justamente pone a andar ese andamiaje de recursos neurocognitivos con la intención de encontrarle sentido a las cosas y sentido a la vida. Especialmente desde el sentido, el hombre logra conectar con el propósito de su propia existencia. Y aún en una situación contraproducente, aún en unas condiciones adversas, diría el doctor Viktor Frankl, el hombre está en las condiciones y en la capacidad de diseñarse ese destino, porque así lo piensa, así lo cree y así lo puede construir. Muy bien. La presente exposición que tiene como título Buscar el cambio donde las condiciones cambiaron, se trata de una receta, vamos a llamarlo así, de cómo poder mirar especialmente el razonamiento del hombre desde el punto de vista económico para poder adaptarnos hoy en día a las condiciones que nos queda post pandemia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estrategia, la gente sabe, está muy clara que se trata de cursos de acción, la gente sabe que se trata de conseguir un objetivo de la forma más expedita, ¿okay? y más funcional posible. Pero cuando hablamos de repensar, es como sacarnos completamente de la zona de confort, de donde estábamos habituados a operar. Y en ese sentido, comenzamos a obligarnos a mirar distinto. Es decir, comienza un proceso de reencuadre desde la perspectiva y también desde la percepción. Porque si bien cuando cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian de forma. Es una máxima de la programación neurolingüística y bien aplica en este momento ante una situación que pudiera ser un poco fuera de proporción, pero estoy consciente que con la disposición y con las ganas de conectar de cada uno de nosotros, vamos a encontrarle una mejor utilidad y una mayor disposición a esto que vivimos. Ok. Entonces, digo acá, detrás de los indicadores económicos se encuentran las emociones que son objeto de la comprensión de la logoneuroeconomía. Las emociones. Nosotros somos un cuerpo que somos movidos energéticamente por las emociones. Las decisiones que tomamos incluso a nivel económico vienen siendo condicionadas por ese sentido emocional que somos nosotros como seres humanos. Entonces, gran parte de la situación que nos modela y nos condiciona en este momento, lo podemos mirar como una parálisis de la economía global y sus repercusiones,
incluso antes de la pandemia encontrábamos una situación de desmonetización, dolarización forzada, depreciación e inflación. Encontrábamos desabastecimiento, pérdidas del poder de compra. Hoy en día incluso una situación que se agrava un poco más a lo que es el desabastecimiento del combustible, sobre todo en Venezuela, ¿ok? Pero todavía seguíamos mirando cómo mercados quedaban descontinuados ante la mirada de algunas personas y cómo la crisis política y el bloqueo internacional con Venezuela, muy específicamente, nos habría llegado, nos habría hecho llegar a este punto tangencial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto de partida? Simplemente nosotros somos parte de lo que hemos construido a través del lenguaje. Estamos hechos a través del lenguaje. Nos reafirmamos diariamente como un fenómeno maravilloso, extraordinario, diría el doctor Deepak Chopra. No somos seres humanos con experiencias espirituales ocasionales, todo lo contrario, somos seres espirituales con experiencias humanas ocasionales. Y dentro de la humanidad del ser, estamos en esta necesidad, el homo economicus, la conciencia económica, la necesidad de transformar recursos y poder satisfacer las necesidades. Ahora bien, creo que lo primero que debemos mirar ante una situación como esta es analizar dónde se encuentra el negocio de acuerdo con las potencialidades, las necesidades y las limitaciones actuales. ¿Esto de qué se trata? Muchas veces estábamos acostumbrados a operar en esa zona de confort donde simplemente estábamos limitados, parcelados en una conciencia colectiva, en una conciencia de lo que sabíamos hacer y nos costaba realmente dentro de nuestra capacidad y dentro de lo que teníamos visto como oficio, como rutina de vida, el poder reencauzar el negocio. Hoy en día, la reingeniería comercial está de moda. Justamente se trata de mirarnos sobre las condiciones que están operando en este momento, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Las preguntas muy oportunas en este caso son, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuáles son las variables geopolíticas determinantes? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué hacen la competencia y los proveedores? ¿Y cuál es mi ventaja competitiva? Para poder analizar el negocio, cualquiera que este fuese, tenemos que comenzar a mirarnos desde adentro y hacia afuera. ¿Dónde estamos ahora? Estamos conscientes que estamos en medio de una situación inusual que ha desatado todo el potencial de la mente humana, colocándonos en una ventaja extraordinaria. Es una ventaja que nos permite justamente experimentar y poder apostar al objetivo económico desde cualquier otro flanco. Aquí, por ejemplo, yo creo que cualquiera de nosotros pudiera preguntarse, ¿y qué nos íbamos a imaginar, ejemplo, el poder comercializar a través de WhatsApp? ¿O qué nos íbamos a imaginar el poder entrevistarnos en digamos, en un proceso de reclutamiento con un interesado a través de Zoom? ¿Qué nos íbamos a imaginar que íbamos a romper esa formalidad, ese protocolo que de alguna manera ha sido la línea de guía, ¿ok? Con respecto a la formación de este tipo de procesos y muy especial en el ámbito económico. Ahora, ¿cuáles son las variables geopolíticas que están siendo determinantes para poder crear y transformar el estado actual? ¿Qué es lo que dentro y fuera de nosotros está creando la matriz? Hace un momento dije, el lenguaje nos crea y estamos siendo creados diariamente a través de él. Entonces, tenemos que mirar también afuera qué es lo que existe, qué es lo que se mueve, qué hace el competidor y el proveedor, y especialmente qué pudiera proveer yo personalmente como individuo dentro de la dinámica para poder insertarme con éxito. Muy bien. La segunda estrategia está orientada a la planificación del cambio.
Decían por allí, si la meta no resulta, no cambies la meta, solamente debes cambiar el plan. Ciertamente, cuando planificamos el cambio, estamos conscientes, existen objetivos que por muy irrealizables que parezcan, debemos cernirlos dentro de la posibilidad de un plan. Es decir, probablemente el plan que estemos utilizando no se adapte a las exigencias o a las condiciones del medio ambiente, especialmente de las condiciones políticas, institucionales, tecnológicas, culturales, pero realmente la meta debe seguir intacta, solo aterrizándola dentro de lo que es el entorno actual. Acá es cuando tenemos que preguntarnos sobre cuáles serían las brechas internas, es decir, proceder a identificar cuáles son esas brechas que están por satisfacerse, replantear objetivos y estrategias, prever los recursos y talentos, es decir, apostar en este caso por lo factible, considerar las restricciones del espacio, es decir, ver cuáles son las posibilidades de viabilizar la propuesta y apostar también en cuanto a la evaluación de los resultados, es decir, pensar también en que debemos ganar. Tiene que haber rentabilidad en las cosas que hacemos, porque justamente el hombre y el cerebro justamente es lo que está esperando ganar. En una tercera estrategia podemos asegurarnos de conocer el reducto del mercado. Reinvente el modelo de negocios según fueran los nuevos escenarios. ¿Esto de qué se trata? A veces, por más constreñida que pudiera estar el segmento de mercado al que se dedica el negocio de cada uno de nosotros, siempre existe el reducto, es decir, la última posibilidad, que es lo que podemos hacer aún en las últimas condiciones más adversas. Acá encontramos que, de acuerdo a la ventana por la cual podemos seguir respirando, tenemos todavía oportunidad de reinventar el modelo y poderlo establecer de una manera consona, de acuerdo a lo poco que todavía nos permiten las condiciones para continuar estando vigentes, para continuar estando presentes y especialmente para continuar compitiendo, es lo importante. Entonces, es acá el espacio perfecto para adecuar las capacidades a la potencialidad del mercado. Esto es, me voy a adaptar, me voy a ajustar, voy a trasladar un poco la capacidad de lo que puedo lograr de acuerdo a lo que está solicitando el mercado en este momento. No se trata de abarrotar el mercado, sino de adaptarme a él en la forma y en la cantidad de lo que él a mí me solicita. Desarrolle el segmento cautivo como nicho de inversión. Esto es muy sencillo. Usted comienza, por ejemplo, visitando a una persona y sabe que tiene buen gusto, buen vestir, y comenzamos ofreciéndole una corbata y luego en la conversación y en el conocimiento, en el reconocimiento con el otro, comenzamos a convertirnos en su aliado por respecto a lo que es la imagen y las ganas que tiene esta persona de poder proyectarse. Y acá comenzamos entonces a ofrecerles oportunidades o alternativas de solución a esas aparentes necesidades o expectativas que presenta el usuario. Por eso hablamos de desarrollar el segmento cautivo. Lideriza en costos versus competitividad y valor agregado. Esto es importante acá, probablemente mientras estábamos en unas circunstancias, yo creo que bastante favorables en cuanto a la forma de fijar los precios en Venezuela, muy especialmente, no había la necesidad de estudiarlos. Es decir, era más o menos como una especie de suerte de cómo podía fijar el precio y aún así ganábamos. Prueba de ello, ustedes encuentran que en Venezuela todavía subsisten y persisten todavía las culturas orientales, la cultura árabe, cultura portuguesa e italiana, que siguió apostando por el hacer negocios en Venezuela, precisamente por la cantidad de oportunidades que fueron divisándose, especialmente, vamos a verlo por las restricciones. El número de las restricciones eran mucho menores que hacer negocios en otros países.
Ahora, cuando hablamos de liderizar en costos, comenzamos a mirar cuánto realmente cuesta la dinámica de hacer concurrir los factores de producción en este momento. Incorporamos creatividad e innovación según fueran las oportunidades y trascendemos el enfoque ceñido al producto porque comenzamos a ofrecer soluciones. Es decir, comienza nuestro cerebro también a sumar valor agregado, a facilitar aquello que es lo que está esperando el cliente, pero más que el producto te voy a ofrecer una solución. Ahora, la estrategia número 4 está dirigida a la siguiente manera, a la comunicación. ¿Qué tal es tu comunicación con tu cliente? Redirecciona la comunicación con tus clientes a través de las posibilidades que brindan los medios digitales. En este punto podemos notar que existe todavía un grado de resistencia importante, especialmente en aquellos empresarios que se han ceñido a ese esquema de trabajo habitual, pero que les cuesta un poco el poder comunicar. Debemos entender que en este momento el marketing ya habría evolucionado desde aquel marketing 1.0 que estaba enfocado solamente en las mercancías, en la producción masiva, hasta hoy en día un marketing 4.0 que está pensando en la ecología del ser humano. Es decir, no estoy pensando solo en el medio ambiente, pienso en el ser humano como tal, qué es lo que haría, qué es lo que necesita y buscar la armonización de este usuario con la marca y con el producto. Acá es importante mirarnos dentro de la tecnología porque esta habría permeado la actividad empresarial progresivamente hasta encontrarnos con la conectividad de una sociedad digital. Una sociedad digital del conocimiento y después de esto, la gente con amplio alcance de la información modifica su patrón de contacto y de consumo. Esto es muy sencillo. Si no estamos alineados con las nuevas tendencias en cuanto a tecnologías de información y comunicación, sencillamente estamos desfasados, estamos fuera del mercado, porque lo más importante, que es lo que espera el usuario, que es la comunicación, estaría siendo relegado. ¿Ok? Es acá donde las redes sociales tienen un uso consciente de parte del empresariado, de parte de los emprendedores para no solo comunicar, sino conectar con la audiencia de forma asertiva, de forma propositiva y de forma amistosa. En la quinta estrategia, adaptamos la intención del negocio a la customización del mercado meta, procurando vender experiencias, satisfacciones y emociones. Hoy en día, realmente, cuando la persona mira la marca, no queremos solamente que piense en el producto. Queremos lograr un engagement con el usuario a través de la experiencia, de la emoción o de la satisfacción que ha logrado en nuestro producto con el usuario. Vamos a verlo de esta manera. Cuando usted le pregunta a Coca-Cola qué es lo que vende, ellos no dicen que venden refresco. Ellos dicen que venden emociones, venden. Se nos congeló. ¿Alguien lo escucha? Vamos a esperar un poquito a que se conecte nuevamente. Aquí está. Vamos a ver, Marjón. Vamos a esperar un poquito que Marjón se conecte mientras estamos. Esto es en vivo, como decimos nosotros en televisión y en radio. Adelante, ¿Escuchan Marjón. nuevamente? Ok. Ya, Marjón. Perfecto, estoy acá. Estoy acá. Ok, Entonces, perfecto. como les comentaba entonces, se trata de customizar. Es un término que está en este momento en la palestra pública. Hablamos de customizar, es decir, personalizar
la atención de ese cliente. Ya no solamente se trata de la mercancía, sino de la experiencia que esa persona pudiera obtener con la marca. ¿Ok? El marketing 4.0 ha puesto su atención y enfoque en la ecología humana, en las emociones del ser humano, en su experiencia social con la marca. Por tanto, en la humanización del acto comercial. Piensa en agregar valor por encima de ganar riqueza comercial. En este caso, el valor agregado para las compañías tiene muchísimo más prioridad que vender propiamente, porque vendemos en la medida que logramos esa relación de confianza, ese rapport con el cliente. Ok. Ya, un momento. Ok. La estrategia número 6 está orientada a la presencia, a la proyección a través de las alianzas comerciales o de las formas asociativas. Se llama gana presencia y proyección de marca por medio de asociaciones que transmitan confianza, credibilidad y expectativa en el público. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos quién se mantiene en el mercado. Es decir, aún con toda crisis, quién sigue apostando por el país, quien sigue apostando por contratar personal, por transformar materia prima, aún con las condiciones más adversas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de mis competidores? ¿Cómo sería posible un planteamiento de integración? Es decir, en unas condiciones, yo recuerdo claramente en el año 98, cuando todavía estábamos apenas iniciando una crisis, y si ustedes se recordarán, en Venezuela, por lo menos desde que yo recuerdo, vivimos en crisis, pero por lo menos para el año 98 estábamos cerrando la crisis bancaria que había dejado el Banco Latino del año 92-93, y estábamos en el año 98 y fue el año maravilloso de las fusiones, de las integraciones, es decir, comenzamos a vernos y allí nos preguntamos quiénes son los más grandes que se encuentran todavía batallando en el mercado, y es cuando tomamos la decisión de integrarnos, de establecer cuáles son las posibilidades de esquemas de integración, qué fortalezas puedo yo personalmente sumar a la tendencia y cuál es la figura jurídica que pudieran parar el joint venture. ¿Ok? Es acá donde comenzamos a encontrar una cantidad de proyectos y de oportunidades para no solamente el sector bancario en aquel momento, en 1998, sino también hoy en día lo podemos observar, por ejemplo, con las empresas tecnológicas. Pero en fin, la intención es que en la medida que yo reconozco al otro, yo también formo parte. ¿Ok? Y gano presencia porque comienzo a proyectarme a través de otros que ya están en el mercado, transmitiendo confianza, credibilidad y buena expectativa en el público. La estrategia número 7 apuesta a invertir en modelos de negocios factibles o exitosos que demuestren experiencia, maniobrabilidad según las tendencias más recientes de emprendimiento. Fíjense bien, cuando queremos establecer un negocio, a veces queremos hacerlo yo creo que por la conexión personal que tenemos con el objeto comercial en cuestión. Es decir, de pronto me gustan las fotografías, quiero ser fotógrafo, me gustan los panes o me gusta el café, quiero algo relacionado. Pero fíjense bien, acá es importante controlar la amígdala cerebral, hay que controlar las emociones y también debo visualizar desde el punto de vista estadístico, histórico-estadístico, de manera objetiva, cuáles son aquellos modelos de negocios factibles, exitosos, que pese a la crisis aún se mantienen aflorando y se mantienen generando esas posibilidades de trascendencia. ¿Ok? Conocer las tendencias del mercado en materia de nuevos negocios Vamos
Vamos a ver, Mayón, ¿nos puedes escuchar? Quizás sí, Mayón, sí. ajá, desactiva el video. Sí. Vamos a ver, Mayón, ¿nos puedes escuchar? Sí, porque hay dificultad también de conexión en la zona y eso también impide la conexión rápida. Queremos saludar también a nuestro gran amigo José Luis Sotos, quien en Venezuela está hace ese tiempo. Saludos, José Luis. Vamos a ver, Marjón, ya estás con nosotros. Sí, está porque tiene la presentación puesta. Sería bueno que Sí. desactive el video. También queremos agradecer públicamente a nuestro gran amigo Porfirio Pestana, quien se encuentra en Italia y es nuestro apoyo. Gracias, Porfirio, Siempre a la a hora, través de la hermano. plataforma de Zoom. Sí, Marjón, prueba, ¿me estás escuchando? Prueba a hacer la exposición sin el video, a ver si se puede escuchar mejor. ¿Escuchaste? Marjón, ¿logras escuchar? ¿Puedes desactivar el video? Ahora se salió. Sí, ahora está fuera. Sí. Esperemos que se reconecte. que- Ahí está conectándose de nuevo. Perfecto. Marjón, ¿puedes Hola, escucharnos? ¿me escuchan? Sí, te Perfecto. escucho. Sí, perfecto. Marjón, ¿puedes desactivar el video, por favor? Y para que haya fluidez en la conexión. No te Vale, preocupes. está bien. Sigo entonces. Dame un segundo. Ok, dame un segundo, dame un segundo. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te Perfecto. escuchamos. Ok, entonces estábamos, para ver, déjame un segundo. 7, 6, aquí. Ok, entonces habíamos quedado en la estrategia número 7, que tiene que ver con invertir en modelos de negocios factibles. Y les comentaba entonces que hoy en día no se trata solamente de tomar decisiones por aquel negocio que mejor nos parezca, por aquello de que responda a algunas similitudes en cuanto a nuestra personalidad, nuestros hábitos, etcétera, sino que por el contrario tenemos que colocarlo en el cernidor de las tendencias estadísticas. Es decir, miremos un poco cuáles son aquellos negocios que han estado reportando utilidad, valor y especialmente competitividad en un ruedo de una Venezuela en crisis. En este caso, comentaba que para el 2018-2019, todavía pese a la crisis, especialistas habrían publicado una lista de aproximadamente unos 20 negocios que con la crisis habían generado o se habían aflorado. Y uno de ellos, me quedé bastante sorprendido, era, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con educación, pero no una educación formal, sino la educación que estaba relacionada con la necesidad de adquirir competencia técnica o práctica. ¿Me siguen? Competencia manual, como por ejemplo diplomaturas, talleres o certificaciones que estuviesen relacionadas al ámbito, por ejemplo, de la cocina,
los masajes, el Reiki, etcétera, una cantidad de certificaciones que justamente estaban llamando la atención de un segmento cautivo que estaba esperando migrar al exterior. De esa misma forma, las personas, las instituciones que vendían cursos de inglés comenzaron entonces a mostrar un nuevo repunte de lo que fueron sus ventas por aquel personal que también se dirige al exterior en búsqueda de una nueva oportunidad de trabajo y calidad de vida. Al igual, por ejemplo, los transportes a nivel de mudanzas nacionales e internacionales tomaron fuerza. El mantenimiento de nuevos vehículos, lo que fue mantenimientos, compras de repuestos, etcétera. En fin, la misma crisis nos llevó a repensar la forma de cómo podíamos resolver. ¿Ok? Por eso es importante que aún, indistintamente las condiciones, tenemos que mirarnos dentro de lo que estadísticamente resulta atractivo, recurrente y exitoso. Por eso hablo acá de la acción consciente. ¿Hacia dónde dirigimos la acción consciente en medio de la crisis? Pues hacia un mercado meta, un mercado que reporta posibilidades de construir las opciones de negocio. ¿Ok? Existen, por supuesto, modelos que al día de hoy son estadística y operacionalmente probados y que pueden facilitar la acción emprendedora. Ok. Les comparto entonces la estrategia número 8. Está asociada a la cultura de control. Ajústate a una cultura de control y establece los mecanismos de planificación y presupuesto que aseguren la cobertura de los resultados. Les comentaba también que tal vez por haber estado, estábamos acostumbrados a la abundancia, estábamos acostumbrados a esa Venezuela que todo lo tenía y cualquier tipo de negocios era exitoso, donde muy poco nos escuchábamos esta palabra de presupuesto y de control, ¿ok? Muy poco planificábamos. Realmente teníamos todo, lo teníamos todo por hacer. Pero hoy en día, justamente ante los eventos inesperados que subyugan la estabilidad y la certidumbre de tomar decisiones, la gestión se pliega a la ejecución de presupuestos orientados a resultados específicos. Es decir, hoy en día, no solamente el emprendimiento, sino la gestión de operaciones per se, propiamente de cualquier tipo de negocios, tiene que estar amarrado a la forma de cómo visualizo la gestión de la tesorería, de cómo puedo adecuar el presupuesto para que mis resultados sean los más adecuados. Ahora bien, la estrategia número 9 está asociada con sintonizar con la economía, con el tamaño de la economía. Sintoniza con el tamaño de la economía que moviliza a su empresa versus el tamaño deseado del desempeño y las necesidades reales de la gente. Esto es muy simple. Nosotros a veces producimos, pero no estamos escuchando o no estamos mirando un poco lo que es la oferta agregada o esa línea de demanda concentrada que está afuera esperando por el servicio o por la reinterpretación que pudiera hacer el emprendedor de esta realidad o de este fenómeno. Es importante en este caso pensar en la internacionalización del negocio, previsionar la estructura de costos y del impacto fiscal, considerar también la tecnología como un eje de transformación, crear marca a través de experiencias emocionales y de preguntarnos si estamos en el negocio adecuado. Es importante. A veces creemos que solamente con la operación circunscrita a lo que sabemos hacer o solamente de acuerdo a las restricciones que manejamos, sería la única forma de ganar el dinero. Pues tenemos que mirar más allá y aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando comienza, por ejemplo, el caso venezolano, las restricciones para con el sistema de universidades, que fue incluso mucho antes que iniciara la crisis como hoy la conocemos, que por supuesto arranca en el 2014 con la entrada de Maduro al poder y con el desabastecimiento de los principales rubros
de la alimentación. Mucho antes que eso, ya existían algunas restricciones al sector educativo, donde las matrículas, recordarán ustedes, las matrículas universitarias fueron congeladas a nivel nacional. Y acá una forma de reinventarse, de mirarnos de adentro hacia afuera, donde encontramos algunas universidades que estaban reácidas a la virtualización del modelo de estudios, comenzaron de inmediato con la creación y a nivel internacional de unas sedes sucursales que podían vender exactamente el mismo programa de posgrado, tal cual como lo estaban ofreciendo en Venezuela, con la titulación venezolana, pero dentro de una jurisdicción que estaba completamente distante o estaba a salvo de la maniobrabilidad de la legislación venezolana. En este caso, es una forma de cómo mirarnos desde adentro cuando hablamos de sintonizar la economía que movemos desde la empresa y buscar el tamaño deseado de lo que podemos desempeñarnos. Es decir, hubo una traspolación del modelo de negocios de una forma exitosa para una empresa que internamente continuaba cobrando la matrícula a un valor depreciado para comenzar a cobrar un valor, yo creo que sobrevaluado, pero en excelentes condiciones de competitividad a nivel internacional. Por eso es importante la internacionalización, porque podemos comparar cuáles son las condiciones del mercado venezolano con respecto a otras condiciones de latitudes latinoamericanas, especialmente en cuanto al impacto fiscal, en cuanto al intervencionismo del Estado y una cantidad también de elementos o factores que pudieran ser condicionantes. ¿Me escuchan hasta acá? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, te escuchamos. Perfecto, muy bien. Entonces, con estas 9 estrategias, no queda sino por comentar lo siguiente. Las crisis son excepcionales porque generan oportunidades de creación y cambio, pero cambio especialmente a nivel de paradigmas, porque según Einstein, la peor crisis es la crisis de la incompetencia. ¿Qué podemos concluir y recomendar sobre este tema? Que aún pese a las circunstancias más adversas, el hombre consigue o encuentra sentido a su vida, a su existencia, encuentra el camino y puede fácilmente replantearse cuáles son las opciones que aún continúan estando disponibles. ¿Okay? No se trata mañana, por ejemplo, de no poder importar, como sucedió acá en Venezuela, donde el Estado se apoderó completamente de lo que fue el andamiaje comercial, especialmente a nivel internacional, y donde prácticamente el empresariado no podía importar ni siquiera un kilo de pollo, porque precisamente todo tenía que pasar por las manos y por la aprobación del Estado venezolano. Pero aún así, ¿qué tanto pudo reinventarse el venezolano para participar en una Venezuela constreñida, complicada, con intervencionismo excesivo? Pero pudo replantear, pudo conectar y pudo de igual manera servir. Lo más importante es cómo nosotros en Venezuela podemos expandir, porque somos expansión, somos conciencia cuántica en constante movimiento y transformación. Para mí entonces ha sido un verdadero placer de compartirles este tema desde la logo-neuroeconomía, manejado para una economía pensada desde el sentido, cómo buscar el cambio, donde las condiciones cambiaron. Muchísimas gracias. Gracias, estimado profesor Martín Utrera, y estoy disponible, por supuesto, para sus inquietudes, preguntas, alguna inquietud. Estamos acá para servirles. Muchas gracias, Marjón, por tu acertada intervención. Y ya concluida la ponencia de nuestro amigo Marjón, abrimos el ciclo de preguntas. La dinámica es la misma que estamos utilizando. La audiencia elabora sus preguntas a través del chat. Yo se las leo y en este caso nuestro amigo Marjón va respondiendo. Tenemos por aquí ya en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Esto lo afirma Porfirio Pestana. Hay una pregunta
de nuestro compañero y amigo José Luis Sotos. Con los tristes, alarmantes y dolorosos números, lo que es pobreza, hiperinflación, poder adquisitivo, etcétera, que muestra la economía venezolana, ¿cuál será la mejor estrategia emocional para mantener un negocio en pie? Yo creo que la mejor estrategia la podemos traer desde la programación neurolingüística y se llama reencuadre, y esto es algo que viene incluso desde Sócrates, donde no podemos mirar el vaso medio vacío, sino medio lleno. Buscarle siempre la vuelta a las condiciones y a las situaciones, por más insólitas que estas parezcan. Es decir, ¿de qué vale quejarnos o de qué vale entrar en esa dinámica de la víctima cuando simplemente puedo hacerme la pregunta cómo lo haría diferente? ¿Ok? Entonces, estamos conscientes que desde la óptica positivista de Auguste Comte, vamos a llamarlo así, observamos o damos lectura a estos números donde encontramos que las variables macroeconómicas no son las más satisfactorias como para poder establecer una empresa y para poder invitar al empresariado internacional para que haga parte y para que sobre todo sienta confianza en nosotros. ¿Ok? Solamente con mostrar el riesgo país, que es un indicador que está compuesto por una cantidad de variables macroeconómicas, alejamos de manera súbita la decisión de cualquier inversionista. Aún así, de parte nuestra, tenemos que hacer o aplicar exactamente lo mismo que haría el mismo gobierno venezolano, que es el reencuadre. Cuando, fíjense ustedes que yo recuerdo claramente este ejemplo con el expresidente Chávez, cuando él leyendo un diario a nivel nacional, él decía, ¿cómo ven los venezolanos a Venezuela en el largo plazo? Y decía, un tanto por ciento ve a Venezuela como una dictadura, otro tanto por ciento ve a Venezuela como un país comunista, otro tanto por ciento ve a Venezuela como un país socialista. Claro, para nosotros, desde el punto de vista de lo que es la visión consciente, pudiéramos decir, wow, ya estamos en línea de hacia dónde nos quiere llevar el modelo de gobierno. Sin embargo, la lectura que hace Chávez en ese momento desde el reencuadre de la PNL es como que si fuera decisión nuestra y no suya el querer estar en ese lugar. Cuando él dice, wow, mira, yo de verdad nunca me había planteado esta opción, esta posibilidad. Sin embargo, fíjate, es la visual del venezolano común que ya nos mira como un país comunista. Bueno, será entonces lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces, con este pequeño ejemplo podemos fácilmente identificar qué otra cosa podemos hacer. ¿Cómo me siento, en primer lugar? ¿Cómo me siento con lo que está ocurriendo? Bien, describo entonces una situación inicial. ¿Cómo quisiera sentirme? Sería la segunda pregunta. Ok, tendría entonces una situación ideal. Entre esta situación inicial y esta situación ideal tiene que haber esperanza. ¿Ok? De no haber esperanza es lo que los logoterapeutas llaman el quiebre o la pérdida del sentido, porque hay un vacío existencial. Es decir, tengo que haber una situación que para mí es manejable, todavía hay una situación ideal que estoy consciente que la puedo lograr, y hay un trecho en el cual yo estoy motivándome. ¿Ok? Por lo tanto, la estrategia, más que económica, más que gerencialista, tiene que ser una estrategia neurolingüística que nos conduzca, que nos alinee nuestro pensamiento justo con la acción, como lo comentaba hace un momento también el compañero Carlos Galán, cuando él hablaba de pensamiento, sentimiento y acción. Muy acertado, muy alineado, porque es justo lo que necesitamos en este momento. Gente con fortaleza espiritual, mental, pero también emocional, con una amígdala cerebral en pleno funcionamiento. Muchas gracias, Marión. Aquí recibo una pregunta al privado y dice, ¿en qué se diferencia el marketing 3.0 al 4.0? Fíjate, el padre de la mercadotecnia, el señor Philip Kotler,
Cuando arranca este evento, más o menos en 1982, estuvo el enfoque principal en el producto, es decir, masificación de producto. Luego comenzó a cambiar al cliente, es decir, comencé a darle un poco de primacía o de prioridad al cliente en cuanto a sus gustos, preferencias. Cuando vamos al 3, es que comenzamos entonces a mirar un poco el sentido ecológico del ser humano, pero desde el punto de vista ambiental, es decir, de no ser erosivos, de poder vender un producto que satisfaga las necesidades, pero al mismo tiempo sea un producto que pudiera cumplir con algunas expectativas del cliente, es decir, valor agregado. Y vamos a añadir valor agregado en la experiencia del cliente. Pero en el marketing 4.0, el amigo Philip Kotler se planteó la humanización de la experiencia, es decir, vivir la experiencia desde la emoción, desde la perspectiva del cliente, conectar, lograr rapport con el cliente. Y ya no me conformaba solamente con vender, no me conformaba con la fidelización, no me conformaba con añadir valor, sino yo quería fidelidad con la marca, identificación con la marca, pero lo hacía a través de ¿qué? De las emociones. Entonces, ese 4.0 está orientado a humanizar la experiencia emotiva del cliente. Bueno, acertada en la respuesta, Marjón. Y esto también se hace comentario porque cuando el padre de la mercadotecnia, Philip Kotler, pues comienza a proyectar que la mercadotecnia e incluso el marketing se dirige hacia la gerencia de relaciones con el cliente, es cuando ocurre esa sinergia entre este tipo de mercadeo y lo que llamaríamos nosotros esa pirámide de relaciones con el cliente. El cliente siempre ha tenido la razón y siempre la va a mantener. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Por aquí tenemos una que también llegó al privado. En la parte del desabastecimiento y pérdida de poder de compra, ¿qué otras opciones puedo tener o cómo proyecto desde la parte humana para sentirme bien? Ya, repíteme por favor la pregunta. Ok, la pregunta es la siguiente. Desde el desabastecimiento y la pérdida de poder de compra, ¿qué otras opciones puedo tener o cómo proyecto desde la parte humana para sentirme bien? Vale, está bien. Sería excelente de pronto tener la forma de que cada respuesta, cada reacción del ser humano sea medible y sea también, digamos, determinante. Yo creo que ese es el término correcto. Sea determinada. Sin embargo, como somos unas de conciencia, somos un campo cuántico en movimiento, muy difícilmente vamos a mostrar la misma respuesta. Es decir, de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a nuestra experiencia, incluso de acuerdo a nuestra propia memoria celular, tenemos una forma de contactar con el mundo distinta, ¿ok? A la de nuestro compañero, nuestros congéneres, muy distinta. Tenemos opiniones que pudieran ser divergentes, tenemos opiniones que pudieran en algunos puntos ser coincidentes. Aún así, repito, las opciones siempre van a estar dentro del lado humano, de lo que pudiéramos llamar tecnología humana, ¿ok? Para poder entonces contrarrestar un poco lo que estamos mirando. Yo pudiera, por ejemplo, comentarte no solamente de esta técnica del reencuadre, pudiéramos hablar de la modelización, pudiéramos hablar del anclaje, pudiéramos traer una serie de herramientas y no solo de la programación neurolingüística, sino también de otras disciplinas de la tecnología humana que nos va a permitir mirar el cristal de forma diferente. Vuelvo e insisto, en la medida que cuando miramos las cosas, cuando las cosas las miramos diferentes, estas van a cambiar de forma. A veces también con relación al desabastecimiento, va a quedar de parte nuestra esa capacidad inventiva, racional, la forma de cómo que
vamos a introducir acá un término que a mí me encanta, que se llama la neuroplasticidad, es decir, la capacidad maleable de nuestro cerebro, de nuestras neuronas para encontrar nuevas conexiones sinápticas, es decir, nuevas posibilidades, nuevas soluciones ante situaciones que pudieran parecer insólitas, como lo he mencionado. ¿Okay? Entonces, ante una situación de desabastecimiento, queda uno, preguntarnos cómo lo haría diferente, es decir, pudiéramos aplicar auto-coaching con nosotros mismos, cómo me siento, cómo me quiero sentir, qué puedo hacer al respecto, de qué otra forma también lo puedo lograr. Esto aplica perfectamente en el campo de los negocios porque te genera el espacio, o el coaching pudiera generar un espacio de respuestas contundentes, y estoy seguro que así como en el coaching el objetivo principal está en el insight, en lograr iluminación, ¿ok? Para con los negocios también será de la misma manera, es decir, encontrar la estrategia más acertada de acuerdo al problema o de acuerdo a las restricciones del problema. Porque entendamos algo también, el problema no es el problema, son los ojos quienes lo miran, es la forma de cómo nos limitamos, que está en función de nuestras creencias limitantes. Entonces, miremos el problema como parte de nuestra dinámica, como parte del desafío, y por supuesto, encaucemos nuestra mejor disposición de energía al lograr la conducción de nuestra vida y de cualquier iniciativa que nos propongamos para que ésta aflore y se mantenga vigente en nuestras vidas y en nuestro tiempo. Muchas gracias, Marjon. Excelente respuesta. Y gracias por tu participación. Ya hemos concluido el ciclo de preguntas y, por supuesto, con la tercera conferencia de la tarde. Marjon, palabras finales y tus redes sociales, por favor. Ok, las redes sociales se las puedo compartir también dentro de la presentación, se las puedo hacer llegar, pero la van a encontrar como @mdoupovec, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, mdoupovec, o también @ecocreatica. Okay, y bueno, mis palabras finales que pudiera compartirte. Mira, estamos en una situación, estamos en unas condiciones extraordinarias, sí, apremiantes, y queda de nosotros el poder establecernos, el poder conducirnos con la mejor actitud. Yo creo que eso sería lo que puede sumar ante la pandemia, posterior a ella, preguntarnos dónde quedaron las oportunidades y cómo voy tras ellas. O sea, indistintamente lo que pudo haber reprimido las condiciones de crisis o las condiciones específicas de la contención por la pandemia, no significa o no tuvo por qué haber contenido nuestro potencial creador. Como emprendedores somos parte de la creación, somos co-creadores, y para ello creer es importante para continuar creando y para continuar posicionando las oportunidades en este planeta. Muchísimas gracias y siempre en sintonía. ¿Ok? Gracias, el doctor Marjon Dupovec. Y también queremos agradecer a nuestros aliados que han apoyado para este evento. Ellos son el Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente, IUCSO, Evolet Group Chirinos FP, Global Coaching Federation, Inversiones y Producciones MC 2007, Compañía Anónima, Conectados Padres Hijos, Crianza Transformacional desde Ecuador, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, aquí en la zona de Anzoátegui, en Venezuela. El Colegio Especializado en Desarrollo Humano Integral, CEDI Consultores, desde Oaxaca, México. Educare University, en Venezuela y Miami. También el Sistema Internacional de Impulso y Promoción al Conferencista y Consultor, SIP Institute, desde Oaxaca,
México. Universidad Tecnológica del Centro, Altos Café Gourmet, qué gran café, fuerza, aroma y sabor directo al paladar. Y gracias también a Smartlet Colombia, quienes han hecho posible este encuentro. En nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 y en nombre de este servidor Martín Utrera Velázquez, le damos las gracias a todos ustedes por asistir e invitarlos nuevamente para mañana, sábado 25 de julio, a las 3 de la tarde, hora Venezuela. También pueden revisar en los horarios que también son publicados en los flyers para los distintos países. El ingreso a la sala es a partir de las 2:55 o faltando 5 minutos para la hora en cada país. Recuerda que el ID o clave y la contraseña de ingreso a las conferencias se cambian por medidas de seguridad. Puedes solicitarlas a través de la cuenta Instagram @5.inc.usa o a la persona que te invitó, quien la tendrás una vez culminado este evento o posteriormente entrada la noche. La inscripción se efectúa directamente en la página de Zoom con las coordenadas que usted recibe. Venezuela unida para el mundo, demostrando que en la variedad está el gusto. Dios me los bendiga y feliz tarde-noche para todos.